Argazkigintzaren parametroez hitz egitean, ezin aldera batera utzi, argazki batek betetzen duen funtzio dokumentala. Alegia, irudi fotografiko batek duen oinarri dokumental hori. Argazkilari berriek maiz arte ederren eskoletan ikasten dute eta kasu askotan argazkigintzaren dokumentu izaera eta alderdi artistikoa elkarri esku emanda ikusten ditugu. Kasu honetan Artelekuk dokumentazioaren faktorea gaur egungo argazkigintzan izaten ari den lekuari buruzko hitzaldi zikloa antolatu du. Koldo Mitxelenan egin dira astean. Rosa Olivares da jardunaldien antolatzailea. Se plantea la relación, el cruce que hay entre la fotografía documental y la obra de arte. Es decir, es casi como un loop, un círculo infinito en el que un proyecto puede empezar como fotografía documental, pero en tiempo se puede convertir en una obra museográfica, se puede convertir en un objeto de mercado y por otra parte también proyectos artísticos que nacen desde una perspectiva y de un concepto puramente artístico, acaban siendo documentos de una época y pueden ser utilizados como una documentación para estudiar diversas situaciones, diversos países o momentos sociológicos. Bueno, hemos finalmente traído a Carles Guerra, que es el director del Palau de la Virreina Centro de la Imagen, que da un curso, una charla sobre todo el proceso comunicativo, la economía de la difusión del documento y diferentes perspectivas y actitudes ante lo documental. Luego hablan ya tres artistas, Cristina García Rodero, Premio Nacional de Fotografía y una de las artistas españolas con más difusión internacional dentro de la fotografía, y José Manuel Navia, que es un fotógrafo que está a caballo entre el documentalismo, la obra de arte y la literatura, que yo creo que es una unión un poco atípica en lo que estamos hablando de arte y documento. Y finalmente cerramos con una artista vasca, Begoña Zubero, que todo su trabajo, desde una perspectiva puramente artística, se centra en torno a la idea del documento y de la memoria. En realidad vamos a reflexionar un poco juntos sobre la relación entre el trabajo puramente documental, es decir, la voluntad de contar el mundo y de contarlo de manera que permanezca, y la fotografía. Siempre la fotografía, yo me atrevería a decir que en lo troncal de la fotografía, en su eje central, siempre ha estado el interés por lo documental. La fotografía se reveló desde el principio como una herramienta fascinante para contar el mundo, ¿no? Y hay fotógrafos que nos hemos, digamos, especializado mucho en ese terreno. Y dentro de esa manera de fotografiar, para mí es muy fascinante la aparición de la prensa gráfica y cómo se realimenta una a otra. Cómo la prensa permite a los fotógrafos dar un paso adelante, crecer y desarrollar una manera nueva de trabajar a partir del principio del siglo XX, de los años 20, y cómo a su vez la fotografía hace que la prensa evolucione hacia unos discursos desde el punto de vista visual mucho más completos, más sofisticados, etc. Y eso cubre un círculo, abarca un campo, ¿no? Un ámbito que de alguna manera casi podríamos decir que, no voy a decir que está acabando, porque nunca se sabe cuándo van a acabar o no acabar las cosas, normalmente no acaban como nos creemos, pero sí que está en un punto de inflexión, eso está cambiando. Esa relación durante casi un siglo, podríamos decir, de la prensa con la fotografía está en un momento fascinante de cambio. Eta zeintzuk dira gaur egun dokumentu izaera artearekin uztartzen duten artista horiek? Ezaugarri bereziak aldituzte? Esos artistas ahora son prácticamente casi todos. Es decir, en fotografía podemos hablar de Paul Graham, que es un artista premio Deutsche Wurst, por ejemplo, igual que Anna Fox, que son artistas, son profesores de universidad, tienen una formación artística y hacen un trabajo que está en las bienales, en los documentos, en los museos, pero que su trabajo se centra en series que, por ejemplo, pueden hablar de una nueva Europa, pueden hablar de los sistemas de asistencia social en Inglaterra, es decir, que son documentalistas, no tanto por una idea de fotoperiodismo, sino como porque están documentando una época a través de imágenes. Lo que sí que es cierto es que el lenguaje de la fotografía ha evolucionado con su cruce con el arte, han sido los artistas los que realmente han renovado la fotografía, y en ese cruce realmente la fotografía se ha convertido en un documento permanentemente. Toda obra de arte es un documento. Si nos paramos a pensar en los museos arqueológicos, donde no hay arte, hay objetos de un uso común, un uso diario, que hoy en día se han convertido en documentos puramente, ¿no?
sea, el paso del tiempo convierte todo lo que es pasado en un documento de otro tiempo, en parte de una memoria. Eso es por una parte muy importante, reconocerlo. Las fotografías de tus abuelos en el álbum familiar son un documento de un tiempo pasado, de una memoria de unas personas. No significa que sean una obra de arte, ni muchísimo menos, sí es un documento. Ahora, si tú esas fotografías las amplías a un tamaño de 2x2, las enmarcas y las llevas a un museo, posiblemente se puedan convertir en una obra de arte. Eso es otra historia, que el tiempo cambia el significado de las cosas. Si vemos ahora la fotografía de Willy, por ejemplo, él era un fotoperiodista, era casi un detective, ¿no? Sin embargo, sus fotografías ahora mismo son objeto de mercado, de exposición, es una obra de arte, ¿no? Yo creo que lo que es muy movible es la idea de obra de arte, no tanto el documento. Jose Manuel Nabiak prentxaren eta argazkigintzaren arteko harremana aztertu ditu bere hitzaldian. Arekin batera egonda Cristina García Rodero argazkilari ezaguna. Historiari erreparatuz, noiz hasten da argazkigintza izaera dokumentala izaten? Bueno, es que hay un momento fantástico, bueno, como tantas cosas, ¿no? Que es en la Europa de entreguerras, es un momento de verdadera ebullición cultural, es el momento de las vanguardias, es en el arte, es el momento de la eclosión de la literatura más contemporánea, y es cuando nace esa prensa gráfica, que nace en Alemania por problemas históricos concretos, que es la llegada del nazismo, tienen que salir de allí por pies, se traslada, sigue una ruta en la que siguen todos los intelectuales, no solo la relacionada con la prensa ni con la fotografía, que es de Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Ahí se produce, en ese momento se produce este maridaje, que además da lugar a algo muy fascinante. Hasta ese momento los fotógrafos, como casi todos los artistas, habían vivido de vender directamente su obra. Y a partir de ahí la fotografía se acerca mucho a un mundo que a mí me interesa mucho y en el que yo me encuentro muy cómodo, incluso por formación, por origen y por todo, que es el de la palabra, el de la literatura. Es decir, aparece el concepto de derechos de autor. Los fotógrafos pueden vivir de publicar su trabajo en grandes medios de difusión o en libros, en editoriales. Hasta entonces eso había ocurrido. En el principio de la fotografía están los libros. Fox Talbot, uno de sus creadores, hace libros. O sea, siempre la fotografía y el libro desde el principio caminan muy unidas. Pero es verdad que ahí se produce una situación muy fascinante, que es que los fotógrafos empiezan a vivir de los derechos de autor. Y esto evoluciona, y ahora hemos llegado a un punto en el que hay, no digo una involución porque no me lo parece en absoluto, pero siempre las cosas, la historia es bastante pendular y hace zigzag, no es una línea recta, ¿no? Como le gustaría a algunos. Y entonces ahora de repente, cuando la fotografía es asumida íntegramente por el mundo del arte, o viceversa, se puede decir de las dos maneras, otra vez el fotógrafo, muchos fotógrafos vuelven a vivir sobre todo de vender directamente su obra, a través de una galería, a museos, etcétera. Y lo que estás vendiendo es la obra física. Pero en medio ha habido todo un periodo donde el fotógrafo ha vivido de vender sus derechos de autor. En eso ha estado mucho más cerca probablemente de un escritor que de un pintor o de un videocreador o de un me da igual. Todo eso me fascina mucho y yo sí que mi trabajo lo identifico, lo siento más cercano a ese mundo del libro, que probablemente dentro de un tiempo va a ser libro en otros soportes, no solo en papel, pero el concepto del libro, de contar historias pasando páginas o algo parecido, no creo que cambie mucho, viene de antes de la invención de la imprenta. Es evidente que la prensa no va a ser más lo que era, ¿no? Y que además, sobre todo lo que está cambiando es la manera de informarse las personas, está cambiando el concepto de la comunicación. Y en ese sentido, antes apuntaba Rosa, y muy bien creo, y en ese sentido el arte está cobrando importancia como medio de comunicación, es decir, de alguna manera hay una democratización general en todo lo que es comunicación. Y la comunicación a través de la imagen es fundamental. La imagen se está usando ya como se usa el lenguaje verbal. Es decir, a mí me fascina ver a la gente joven cómo se envía un SMS o se envía un mensaje o entra en una red social y emplea las imágenes como las palabras. El problema, claro, es que estamos en un momento todavía muy verde, hay mucha fascinación y hay mucha confusión, pero esa confusión es fantástica. Yo estoy seguro que a medio plazo, a la larga, va a dar lugar a cosas muy interesantes.